invitación. Es un honor estar en un simposio de Asmedas. Lo mencionaba tempranamente, mi papá es médico de la Universidad Nacional, neumólogo ya de la vieja guardia. Nuestro primer carro lo tuvimos gracias a Asmedas en el año 1974. Entonces, como un Renault 12 de placa verde. Segundo, a mí me da pena dar esta conferencia después de la doctora Corcho. De verdad queda uno muy tocado de la realidad de esto, pero voy a tratar de animarlos un poquito, y yo creo que las conferencias uno asiste en la medida en que cada vez lo tocan a uno. Y esta definitivamente no es una enfermedad, sino que es una condición que está asociada al envejecimiento. Y cuando me colocan el título de sarcopenia y edad madura, prevenirla es posible, yo no sé si me lo pusieron con un signo de estos o me lo pusieron con un signo de estos. Voy a tratar de mostrarles a ustedes si verdaderamente es prevenible o simplemente es un deseo que todos tenemos, por cuanto, como lo mencioné, cada vez que vamos envejeciendo vamos a tener más sarcopenia. Por supuesto, muchos de ustedes hasta ahora están oyendo la palabra sarcopenia, y tiene que ver como se puede definir como lo hizo la Sociedad Europea de Sarcopenia, como la pérdida de la masa muscular, pero más importante que esa pérdida de masa muscular es que se va acompañada de la función de la masa muscular, que siempre la hemos visto como un problema de locomoción. Este es el artículo original de la Sociedad Europea de Sarcopenia, donde ustedes ven existen 3 criterios para diagnosticar la sarcopenia. Se tiene que dar siempre este primer criterio, que es una baja masa muscular, y ahí es donde viene el principal inconveniente. ¿Cómo vamos a definir una baja masa muscular? Por cuanto nos tenemos que comparar con otro tipo de población y otro tipo de etnias. Los europeos seguramente tendrán una masa muscular diferenciada a lo que puede tener la masa muscular latinoamericana. ¿Cómo impacta la masa muscular? Además de la fuerza y de la performance física o el desempeño físico. Miren cómo nosotros continuamente desde que nacemos vamos ganando masa muscular, y en la medida que nosotros vamos ganando masa muscular vamos ganando fuerza muscular. Pero llega un momento que eso puede ser alrededor de los 30 años cuando empezamos a perder masa muscular, tanto el hombre como la mujer. El hombre lo hace a partir de los 35 años, la mujer lo puede hacer a partir de los 30 años, y esto puede ser más o menos 1% de pérdida de masa muscular, que se va acompañada de una pérdida de 1.5 a 2% de la fuerza muscular. El problema de esta pérdida de masa muscular es que en muchos de nuestros pacientes vamos a alcanzar un umbral de fragilidad, y vamos entonces a caer dentro de un mundo en la medicina que se llama la fragilidad y que tiene que ver con el envejecimiento. Todo comenzó hace mucho tiempo, pero este es uno de los estudios más importantes. Es una encuesta que se hizo en Reino Unido, donde se hizo seguimiento a 10 años a pacientes, donde se les pudo medir no solamente el índice de masa corporal, también se tomó en cuenta por bioimpedanciometría la masa muscular y el perímetro de cintura. Lo que estos médicos encontraron es que los pacientes iban ganando barriga, iban aumentando perímetro de cintura, pero muchos de ellos, la gran mayoría, no iba aumentando el índice de masa corporal, lo cual era muy difícil de explicar. Una persona que va ganando barriga pero no aumenta de peso, y esto se debió, y ya lo voy a explicar, a que esos pacientes de manera paralela iban perdiendo masa muscular. En barras blancas ustedes ven la ganancia del tejido adiposo, y en barras negras ven lo que sucede con el tejido muscular. Y ustedes aquí ven que a partir de los 30 años es un continuo de pérdida de masa muscular, pero también hay un continuo de ganancia de masa grasa. De tal manera que muchos de nuestros pacientes pueden no estar cambiando el índice de masa corporal, pero están cambiando masa muscular por tejido graso, y obviamente esto no es bueno. Esto lo pudo determinar este estudio publicado en el 2014, es un estudio de una corte de pacientes en Estados Unidos, donde uno ve que los pacientes que tienen baja masa muscular se mueren más rápido. Ustedes lo ven aquí. Si usted tiene baja masa muscular, la probabilidad de morirse en 10 años es del 58%, pero si usted tiene una alta masa muscular, la probabilidad de morirse es del 41%. Se mueren menos los que tienen más masa muscular. Pero lo interesante de este estudio es cuando se hizo el análisis del índice de masa corporal. Ustedes ven que un paciente de bajo índice de masa corporal se moría en un 50%,
En cambio, un paciente de alto índice de masa corporal se moría 45%, al revés de lo que nosotros conocemos. ¿Cómo así? Se están muriendo más los pacientes que tienen menos peso. No nos habían dicho que se morían más los que tenían obesidad. Y realmente en este estudio se ha hecho un ajuste a la masa muscular. Lo que estoy diciendo es que realmente lo que parece que aumenta el riesgo cardiovascular o la probabilidad de muerte no es tanto que el paciente aumente su índice de masa corporal, sino que esté perdiendo masa muscular. Esto es interesante porque de aquí en adelante nos va a interesar mucho más la composición corporal que el mismo índice de masa corporal. El segundo punto que se tiene en cuenta como criterio de la sarcopenia es la fuerza muscular. Bueno, ¿y a eso quién le importa? ¿Qué tan importante puede ser fuerte o no ser fuerte? Miren lo interesante, esto es un estudio de seguimiento a 33 años. A algún tipo loco hace 33 años se le ocurrió medirle la fuerza muscular a 3.500 hombres y mujeres. Y les hizo un seguimiento. De esos 3.500 ya 3.000 se murieron. Es decir, él puede determinar ¿qué pasó con los que tenían buena fuerza? ¿Qué pasó con los que eran gordos? ¿Qué pasó durante esos 33 años? Y lo primero que quiero que ustedes noten es el primer grupo de los pacientes menores de 70 años. En este grupo, ser obeso va aumentando el riesgo de morirse. Aquí tienen normal peso, sobrepeso y obesidad. Y ustedes ven que en la medida que uno se va volviendo obeso, siendo menor de 70 años, genera un riesgo adicional de muerte. Pero en aquellos pacientes que son mayores de 70 años, fíjense que pasa exactamente lo contrario. Parece que la obesidad les genera algún grado de protección a estos pacientes, lo cual tiene un poquito de lógica, por cuanto si nos vamos al hombre prehistórico, el que podría sobrevivir en condiciones de invierno, en condiciones de hambruna, pues sería el paciente obeso. Pero no traigo esta diapositiva para eso, sino aquí yo hay 3 barras, blanca, gris y más oscuras, donde está si yo tengo alta fuerza muscular o si tengo baja fuerza muscular. Y ustedes observarán que siempre los que tienen alta fuerza muscular se van a morir menos, independiente de la obesidad y independiente de la edad. Mírenlo acá. Estos pacientes, por el hand grip, que yo lo puedo medir, que es una fuerza de empuñadura, estos que tienen mucha fuerza se mueren menos y los que tienen más fuerza muscular se mueren más. Bien interesante entonces que hoy en día no debemos tener en cuenta solamente estos índices, entre esos el más importante, el índice de masa corporal, sino que la fuerza empieza a ser un protagonista importante como un determinante en la mortalidad de los pacientes. Este es un estudio, y siempre lo traigo porque es hecho en Colombia, o al menos por un investigador nuestro que es el doctor Patricio López Jaramillo, que vive en la ciudad de Bucaramanga, endocrinólogo, gran amigo mío, y que él pudo establecer en su análisis de un estudio que se llama el Origin, qué pasaba si los pacientes van perdiendo fuerza muscular. Y mírense y atérrense porque esto tiene que ver mucho con lo que nos acaban de decir. Nos han presentado una cantidad de drogas innovadoras muy costosas, entre otras, para manejar problemas crónicos como la insuficiencia cardíaca, los problemas pulmonares. Pero si ustedes aumentan 1 kilo la fuerza muscular de sus pacientes, mire todo lo que logran ustedes disminuir la probabilidad de muerte cardiovascular. Ustedes logran tener un impacto del 28% en disminución de infarto, una disminución del 23% en stroke. Ustedes pueden reducir en un 15% la revascularización miocárdica, ustedes pueden reducir en un 30% la falla cardíaca y pueden reducir también en un 30% la probabilidad de morirse, solamente con que ustedes estén ganando 1 kilo de fuerza en su empuñadura. Obviamente, esto no nos lo dice la industria. A la industria no le conviene decirle a uno, mire, la mejor forma de manejar la falla cardíaca es que usted tenga fuerza, sino le tengo el medicamento, le tengo la solución, olvídese de su paciente, él no tiene que hacer absolutamente nada, yo me encargo de mejorarle el pronóstico al paciente, cuando obviamente también debe haber una corresponsabilidad de los pacientes. Y por supuesto, el desempeño físico es importante y simplemente traigo un ejemplo que tiene que ver con mortalidad en fracturas. Esto es un seguimiento de 7.000 pacientes y quiero que vean solo la columna del lado derecho, donde ustedes ven que la mortalidad se puede incrementar si usted tiene una gran disminución de la velocidad de caminada. Se puede incrementar la mortalidad si usted se demora en levantarse rápido de una silla.
Usted incrementa la mortalidad si se vuelve más lento y usted incrementa la mortalidad si se vuelve más lento de levantarse de una silla. Y obviamente yo camino más lento, me levanto más lento porque tengo menos fuerza y tengo menos fuerza porque tengo menos masa muscular. Este es otro estudio de la relación entre sarcopenia y de tener sarcopenia y diferentes factores de riesgo como la osteoporosis. Si usted no tiene sarcopenia, pero si tiene sarcopenia, aumenta 13 veces la probabilidad de tener osteoporosis, aumenta 3 veces la probabilidad de tener una fractura y aumenta 2 veces la probabilidad de tener una caída. Y por lo tanto, pues estos son los pacientes que están llenando nuestras urgencias. Fíjense entonces que llegar a este estado de discapacidad suele suceder, y lo que nosotros queremos es que no lleguemos a este estado de discapacidad. Lo que estoy diciendo de otra manera es que necesariamente en la medida que nosotros envejecemos vamos a declinar nuestra masa muscular y vamos a disminuir nuestra fuerza muscular. Pero lo importante aquí es que esa disminución de masa muscular y esa disminución de la fuerza nunca alcance un umbral de discapacidad. Y para eso hay que tener en cuenta algunos aspectos que voy a comentar ahorita y otros más adelante, y es que para producir masa muscular debe haber un equilibrio entre la formación y el catabolismo muscular. Y ustedes ven aquí cómo tenemos la hormona de crecimiento, la insulina, los aminoácidos ramificados, es decir, una adecuada alimentación, el ejercicio y la testosterona, todos los cuales vamos perdiendo con la edad. Y en el lado derecho hay los factores que promueven la pérdida de masa muscular, el más importante, la inactividad y la inflamación. Nos movemos menos cada vez y tenemos más inflamación por cuanto el tejido adiposo es un donante de una gran actividad inflamatoria. Esto va a llevar al final a que nosotros tengamos lo que se llama una resistencia anabólica. ¿Qué es la resistencia anabólica? Es la incapacidad que nosotros tenemos con el tiempo de producir nuevos tejidos. Y todos los que no crean que tienen resistencia anabólica, miren al espejo y miren sus arrugas. Es una incapacidad de producir una proteína que se llama colágeno y que nos lleva a las arrugas. Y esa misma resistencia anabólica nos lleva a la artrosis. No tenemos la capacidad de producir el colágeno en los cartílagos, no tenemos la capacidad de producir matriz ósea en el hueso, no tenemos la capacidad de producir músculo a nivel de todo nuestro sistema. Esta resistencia anabólica tiene que ver con muchos procesos, pero que al final están relacionados con el envejecimiento. Miren aquí, por ejemplo, esto es la síntesis muscular de un paciente joven en línea continua, y esta es la capacidad de síntesis muscular de un paciente anciano. Pero lo interesante aquí es que si yo aumento el consumo de proteína, el paciente anciano va a lograr la misma capacidad de sintetizar músculo a como lo hace un paciente joven. Dicho de otra manera, si nosotros aunamos la proteína y le sumamos el ejercicio, el paciente anciano que tiene esa resistencia anabólica va a poder vencer lo que se llama la resistencia anabólica. De tal manera que hoy yo sí les puedo decir que la sarcopenia y todos sus consecuencias pueden ser prevenibles en la medida que nosotros empecemos a educar a nuestros pacientes que están envejeciendo, y insisto que envejecer en el músculo es más de 30 años, siempre y cuando empecemos a tener una cultura del ejercicio, pero sobre todo el ejercicio de resistencia, y aumentar el consumo de proteína. Ustedes ven aquí como los dos estándares del manejo de la resistencia a la resistencia anabólica, ya estoy hablando como endocrino, resistencia a la insulina, tienen que ver con nutrición y ejercicio. Voy un poquito a la historia, y esto tiene que ver con un agricultor que vivió por allá en la época de las Olimpiadas, se llamaba Milo y vivía en una población cerca a Atenas que era Croton, y él lo que hacía para entrenar, para combatir en fuerza en las Olimpiadas, era cargar un ternerito y luego se lo comía. Es decir, lo que él estaba haciendo realmente es ejercicio de fuerza y consumir mucha proteína. Dice la historia que este señor Milo llegó finalmente a la Olimpiada, a la gran Olimpiada, cargando un toro en sus espaldas, y que delante de todo el público se comió al toro. Lo que estoy diciendo es que si yo quiero ganar masa muscular o al menos prevenirlo, tengo que hacer dos tipos de actividades. Uno, hacer ejercicio de resistencia. No estoy hablando del ejercicio de voy a resistir 1 hora corriendo, sino estoy hablando de un ejercicio que yo lo hago en contra de una resistencia, pesas, elásticos, levantar mi propio peso.
Miren, cuando yo aumento el porcentaje de la fuerza que hago, estoy aumentando la síntesis proteica. Esto es una unidad que se llama el RM. El RM es la fuerza máxima que yo puedo alzar. Yo puedo alzar 100 kilos de pecho, eso es mi RM, pero yo puedo trabajar con un 10%, un 20%, un 30%, un 50%, pero en la medida que yo aumento ese peso, yo voy a ganar síntesis muscular. Y esto tiene que ver con el consumo de proteínas. Tenemos diferentes proteínas, todas de ellas me sirven para aumentar la síntesis proteica. Está la caseína, está la soya, está la proteína de whey. Ustedes observan que independiente de la proteína que yo use, si lo auno o yo lo hago con ejercicio de resistencia, pues obviamente el efecto es mucho mayor. Y eso tiene que ver con esta diapositiva. Esto es una fibra muscular. Ustedes ven aquí una sustancia que se llama el mTOR, que yo necesito prenderlo para que haya síntesis muscular, pero para que esté encendido ese sistema mTOR, yo necesito estimular los mecanorreceptores con ejercicio de resistencia y necesito que por este lado se unan aminoácidos esenciales a receptores que hay en la fibra muscular. Si esos dos momentos coinciden, yo voy a tener síntesis de masa muscular. Pero si no hay coincidencia, no va a suceder. Y les voy a dar un ejemplo. Pacientes que de alguna manera van al gimnasio, hacen su ejercicio de resistencia y salen y se comen un saludable jugo de frutas y verduras. 0 proteínas, mucho azúcar, pierden la fibra y vale 7,000 pesos. Entonces, si seguimos haciendo nutrición basada en lo que los que venden esto creen que es saludable, pues obviamente los resultados no van a ser los indicados. El propósito es siempre consumir al menos 30 gramos de proteína en las 2 primeras horas de yo haber hecho el ejercicio. Esto es muy importante para que se dé la síntesis muscular. Y tiene que ver entonces con mi última parte, que es el tratamiento de la sarcopenia, que por supuesto también lo podemos llevar al campo de la prevención. Y es en nuestros pacientes vencer la resistencia a la insulina, principal causa de la obesidad, los aminoácidos ramificados, que tienen que ver con una muy buena nutrición, con el ejercicio de resistencia, y en aquellos pacientes en los que ya tengan hipogonadismos, el reemplazo de la testosterona pudiera ayudar a la síntesis muscular, teniendo obviamente precauciones que ustedes mismos conocen. Y del lado derecho, nuevamente, promover la movilidad, porque la inactividad puede disparar todos estos fenómenos que van a llevar a la degradación proteica a través del sistema ubiquitina proteasomo y disminuir la inflamación, que hay veces es difícil porque la inflamación es parte de muchas enfermedades, la artritis reumatoidea, las neumonías, etcétera, pero donde yo creo que en la obesidad sí puede impactar favorablemente. Este es un estudio, me gusta mostrarlo, publicado en el 2012, porque son pacientes frágiles. Ustedes observan aquí la edad de estos pacientes. Estamos hablando de pacientes de alrededor de 80 años, cuyos los cuales fueron sometidos a un régimen proteico y de ejercicio. Ustedes ven ahí la ingesta proteica alrededor de 1 gramo por kilo. Se les adicionó un suplemento proteico al final del ejercicio y miren cómo los que estaban en placebo, por supuesto, van perdiendo masa muscular, pero los que estaban en el régimen de proteína pudieron ganar alrededor de 1.5 kilos de músculo, que eso es una barbaridad cuando las cosas se hacen bien, y insisto, estamos hablando de pacientes alrededor de 80 años. Esto ha hecho entonces que recientemente haya pronunciamiento de diferentes grupos. Este es el grupo Protage, donde nos dicen, miren, nos estamos equivocando, le estamos dando a nuestros pacientes ancianos cada vez menos proteína, o ellos lo están consumiendo menos porque creen que comer en la noche los engorda porque ya tienen no una dentadura adecuada o porque simplemente no hay cómo conseguir la proteína. Hoy estamos hablando del consumo de 1.2 a 1.5 gramos por kilo de peso, y esto está demostrado en estudios de la Joslin Diabetes Center en pacientes diabéticos, los cuales han corregido las recomendaciones proteicas aumentando casi a 2 gramos, 30% de proteína, con resultados que han sido muy buenos en cuanto a disminución de los diferentes factores de riesgo, pero quería mostrarles específicamente esta diapositiva donde ustedes ven que los pacientes que aumentaron la proteína disminuyeron la proteinuria. Pareciera entonces que esa recomendación
de disminuir la proteína, la ingesta proteica, al menos en pacientes diabéticos, no tiene una evidencia clara y por el contrario, disminuir la proteína va a hacer que estos pacientes pierdan masa muscular y aumenten, por supuesto, la resistencia a la insulina. Este estudio hace 2 años recibió un premio como a la dieta en vida real más exitosa en nuestros pacientes. Miren, esta parte del paciente diabético que siempre la traigo me parece supremamente interesante, y es que en la medida que ustedes ganen índice de masa muscular, la resistencia a la insulina va disminuyendo. Si creemos que la resistencia a la insulina y la ausencia de producción de célula beta es lo que produce la diabetes, miren cómo esto es un arma extremadamente bueno para manejar diabéticos. Yo los hago ganar masa muscular y ellos empiezan a perder resistencia a la insulina. Esto es lo que hoy en día se habla, 2014, las recomendaciones en diabetes, en insuficiencia renal crónica. No hay que tenerle miedo a la proteína en cuanto a la insuficiencia renal crónica, y este es un suplemento de un grupo de expertos que se reunió en Estados Unidos para aclarar todas nuestras preguntas sobre la proteína. Termino entonces con algo de prevención también del doctor Patricio López, que tiene que ver con la desnutrición materna. Por supuesto, si yo tengo madres desnutridas en un sistema, ¿cómo le diría yo? ¿Corrupto? Hoy aprendí algo nuevo. Obviamente voy a tener niños con baja masa muscular, y si yo tengo niños con masa muscular y les hago una fuerza, voy a encontrar, y esto es un estudio también colombiano, que esos niños con baja fuerza tienen alta probabilidad de tener síndrome metabólico y apenas son niños. ¿Qué nos espera de los desnutridos adultos? Esta es mi penúltima diapositiva. Simplemente quiero decirles que el músculo dejó de ser un órgano de locomoción. El músculo no tiene que ser más de los fisiatras. Los fisiatras nos están ayudando muchísimo a esto, pero habíamos visto el músculo como un órgano que nos permite rehabilitar el movimiento. El músculo hoy tiene que ver muchísimo más. Hoy sabemos que los músculos producen unas sustancias que se llaman mioquinas, y las mioquinas son antiinflamatorias y por supuesto neutralizan el efecto deleterio de las interleuquinas. Quiero entonces decirles que sarcopenia y edad madura es posible prevenirla. Esto es una afirmación. Y este puede ser un paciente frágil, de esos que uno no quisiera ver en la consulta porque le dura 10 minutos desvistiéndose y 10 minutos vistiéndose. Entonces son pacientes a los que uno no les puede hacer ningún tipo de intervención. Pero recuerden, uno puede ser viejo, pero al menos no aparentarlo.